El ascenso y caída de una banda legendaria. 4 jóvenes estuvieron a punto de conquistar el mundo de la música, pero una serie de traiciones los llevó a perderlo todo. Lo que comenzó como una banda de folk en California terminó convirtiéndose en el sonido de toda una generación, con canciones que marcaron la década de 1960. Sin embargo, detrás del éxito se ocultaban ambiciones desmedidas, amores prohibidos y traiciones irreparables que los llevaron a la ruina. Hoy exploraremos la historia de una banda icónica que lo tuvo todo y terminó desmoronándose. Los inicios de un sueño musical. A principios de los años 60, en la vibrante escena musical de Nueva York, un joven compositor y guitarrista llamado John Phillips soñaba con alcanzar el estrellato dentro del mundo del folk. Inspirado por el auge del género en Estados Unidos, decidió formar su primera banda, The Journeymen, junto a Scott McKenzie y Dick Wiseman. Este trío buscaba aprovechar la creciente popularidad de la música folk, dominada por figuras como Peter, Paul and Mary y Bob Dylan, quienes influenciaron enormemente a Phillips. The Journeymen se destacó por sus armonías vocales complejas y arreglos instrumentales tradicionales, interpretando tanto versiones de temas populares como composiciones originales. Se presentaron en reconocidos clubes de Greenwich Village y grabaron 3 álbumes, logrando cierta notoriedad en la escena folk. No obstante, a pesar de su talento, no consiguieron alcanzar un éxito comercial significativo. Un nuevo amor y una decisión arriesgada. En ese entonces, John Phillips estaba casado con Susan Adams, con quien tenía una hija. Sin embargo, su vida personal dio un giro inesperado en 1962 cuando conoció a Michelle Gilliam, una joven modelo de 17 años, 9 años menor que él. La conexión entre ellos fue inmediata, y poco después, John se divorció de Susan para casarse con Michelle. Lo que en aquel momento parecía una historia de amor ideal, con el tiempo se convertiría en una de las decisiones más costosas de su vida. El cambio en la industria musical. Para 1964, la industria de la música estaba cambiando radicalmente. La invasión británica, encabezada por The Beatles y otras bandas de rock del Reino Unido, transformó por completo el panorama musical. El folk tradicional comenzó a perder atractivo comercial, desplazado por un sonido más moderno y eléctrico. Fue así como nació el folk rock, un género que fusionaba la energía del rock con la sensibilidad del folk. Bandas como The Byrds y Simon & Garfunkel revolucionaron la música, dejando a The Journeymen en una situación complicada. Ante este nuevo escenario, el trío se disolvió. No obstante, John Phillips y Scott McKenzie continuaron colaborando, y más adelante en la historia veremos cómo juntos darían vida a uno de los himnos más icónicos del movimiento hippie. La búsqueda de un nuevo sonido. A pesar de la disolución de su grupo, John Phillips no estaba dispuesto a rendirse. Seguía convencido de que podía formar una banda exitosa, pero esta vez debía adaptarse a los nuevos tiempos y evitar sonar demasiado tradicional, el error que había condenado a su anterior proyecto. Para dar forma a esta nueva visión, Phillips contó con el apoyo de su esposa, Michelle, quien compartía su entusiasmo y lo ayudó a imaginar un sonido que fusionara el folk con elementos del pop y el rock. Inspirados por el giro eléctrico de Bob Dylan y la innovación de The Byrds, comenzaron a definir un estilo propio. Sin embargo, a veces los mismos artistas que te inspiran pueden terminar convirtiéndose en tu mayor competencia, aunque no precisamente en el ámbito musical. Un nuevo integrante en la banda. Con esta idea en mente, John Phillips contactó a un viejo conocido de la escena folk neoyorquina. Denny Doherty, un talentoso cantante canadiense que había sido parte de The Mugwumps, otro grupo folk que también se había disuelto recientemente. La voz de Denny era excepcional, con un tono cálido y poderoso que encajaba perfectamente con la armonía vocal que John y Michelle buscaban. Así nació The New Journeymen, un grupo conformado por John, Michelle y Denny que intentó modernizar el folk sin perder su esencia. Sus armonías vocales eran más sofisticadas, tomando influencias tanto de la escena folk neoyorquina como del movimiento musical emergente en Los Ángeles. Sin embargo, el éxito seguía sin llegar. A pesar del talento y la ambición detrás del proyecto, The New Journeymen no logró consolidarse en la industria ni producir un éxito que los impulsara a la fama. Lo que John desconocía en ese momento era que Denny Doherty protagonizaría más adelante un episodio que pondría en peligro su matrimonio, un giro inesperado que cambiaría su vida personal para siempre.
El cambio que lo transformó todo, The New Journeyman aún no encontraba su sonido definitivo, y sus intentos por destacarse en la industria no daban frutos. Fue entonces cuando Danny Doherty propuso una solución que cambiaría el destino de la banda para siempre: integrar una nueva voz que les diera un impulso decisivo. Danny recomendó a su amiga Cass Elliot, una excompañera suya en The Mugwumps, convencido de que su talento vocal era justo lo que el grupo necesitaba. Sin embargo, John Phillips se mostró reacio a aceptarla, no por su voz, sino por su apariencia. En aquella época, la imagen física de los artistas jugaba un papel fundamental en la industria musical, y Cass tenía sobrepeso, lo que representaba un obstáculo según los estándares del momento. Pero lo que John tardó en aceptar, pronto se volvió innegable: Cass Elliot tenía un talento excepcional, un carisma inigualable y un sentido del humor capaz de iluminar cualquier habitación. Danny insistió en incluirla una y otra vez, hasta que finalmente John cedió. Fue entonces cuando todo cambió. El nacimiento de The Mamas and the Papas. Con la entrada de Cass, el grupo encontró por fin su sonido característico. Más allá de su potente voz, Cass aportó energía, carisma y una química especial que se convirtió en el alma del grupo. Sin embargo, la dinámica dentro de la banda no estuvo exenta de complicaciones. Cass estaba profundamente enamorada de Danny Doherty, aunque sus sentimientos no eran correspondidos. A pesar de ello, su amistad y conexión musical se mantuvieron fuertes, aunque los sentimientos reprimidos de Cass serían motivo de conflictos en el futuro. En 1965, la banda dejó atrás el nombre The New Journeyman y adoptó un nuevo nombre, The Mamas and the Papas. El origen del nombre surgió de una entrevista que vieron con miembros de los House Angels, quienes se referían a sus parejas como mamás. Cass, con su espontaneidad habitual, exclamó: "Yo quiero ser mamá Cass", a lo que John respondió: "Si ustedes son las mamás, entonces nosotros seremos los papás". Así nació uno de los nombres más icónicos de la música. El gran salto, California Dreamin', en 1965, ya con su formación definitiva, The Mamas and the Papas tomaron una decisión clave: mudarse a Los Ángeles, la ciudad donde los sueños musicales podían hacerse realidad. Dejar Nueva York no fue fácil, pero estaban convencidos de que California era el lugar indicado para impulsar su carrera. Y tenían un as bajo la manga, una canción con la que querían debutar a lo grande. Esa canción era California Dreamin', inspirada en la nostalgia de Michelle Phillips por su ciudad natal, Long Beach. La escribió junto a John en un frío invierno neoyorquino, anhelando el sol y la calidez de la costa oeste. Ese mismo año, lograron una audición con Lou Adler, cofundador de Dunhill Records. Cuando Adler los escuchó cantar en vivo, quedó tan impresionado por sus armonías vocales que les ofreció un contrato discográfico de inmediato. Con el respaldo de Dunhill Records, grabaron California Dreamin', lanzándola como sencillo en diciembre de 1965. Lo que ocurrió después fue histórico. El éxito arrollador y la fama mundial desde su lanzamiento, California Dreamin', se convirtió en un fenómeno. Su melancólica introducción de guitarra y las hipnóticas armonías del grupo transformaron la canción en un clásico instantáneo. Su letra reflejaba añoranza y cambio, conectando con una generación de jóvenes que soñaban con una vida diferente. El tema escaló rápidamente en las listas de popularidad y catapultó a The Mamas and the Papas a la fama. En marzo de 1966, lanzaron su segundo sencillo, Monday, Monday, que no solo continuó su éxito, sino que se convirtió en su único número uno en el Billboard Hot 100. Este hito preparó el terreno para el lanzamiento de su primer álbum, If You Can Believe Your Eyes and Ears, en febrero de 1966. Con un sonido fresco y una identidad visual única, The Mamas and the Papas se consolidaron como una de las bandas más influyentes de la época. Pero con la fama vinieron los problemas. Amor, traición y caos en la banda. A medida que el éxito de la banda crecía, también lo hacían las tensiones internas. Por un lado, Cass Elliot sufría en silencio su amor no correspondido por Danny Doherty, lo que creaba un ambiente emocionalmente complejo dentro del grupo. Por otro lado, Michelle Phillips, casada con John Phillips, inició un romance secreto con Danny. Durante un tiempo lograron ocultarlo, pero cuando la verdad salió a la luz, todo explotó. Para Cass, la revelación fue devastadora.
No solo amaba a Denny en secreto, sino que ahora tenía que soportar verlo con Michelle. Esto la llenó de rabia y decepción. Pero la traición no se detuvo ahí. Michelle también tuvo un romance con Gene Clark, de The Byrds, una de las bandas que John Phillips más admiraba. Para John, esto fue la gota que colmó el vaso. Se sintió traicionado tanto en lo personal como en lo profesional. La banda estaba al borde del colapso. Crisis y la expulsión de Michelle en junio de 1966, la crisis interna llegó a su punto máximo y Michelle Phillips fue expulsada del grupo. Para reemplazarla, Jill Gibson se unió como nueva integrante. Sin embargo, la química de la banda ya estaba rota y el público no aceptó bien el cambio. Pronto se hizo evidente que The Mamas and the Papas no eran lo mismo sin Michelle, por lo que fue readmitida en la banda poco tiempo después. Pero la relación entre los miembros estaba completamente fracturada, y lo peor aún estaba por venir. El Festival de Monterrey, un último intento por mantenerse en la cima en 1967, John Phillips, en un esfuerzo por mantener la relevancia de la banda en la industria musical, participó en la organización del Festival Pop de Monterrey, un evento que marcaría un antes y un después en la historia del rock. Este festival sirvió como plataforma para catapultar a artistas legendarios como Jimi Hendrix y Janis Joplin, e inauguró el llamado Verano del Amor. Pero lo que pocos saben es que el festival también reunió inesperadamente a John con un viejo amigo, Scott McKenzie, su excompañero de The Journeyman. San Francisco, un himno inesperado aunque sus caminos se habían separado años atrás, John Phillips quiso apoyar a su antiguo compañero y le compuso una canción titulada San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair. El propósito inicial de la canción era simple, promocionar el Festival de Monterrey. Sin embargo, lo que nadie anticipó fue que la canción se convertiría en un éxito rotundo y terminaría por convertirse en uno de los himnos más emblemáticos del movimiento hippie. Con esta canción, Scott McKenzie se convirtió en una estrella, mientras que The Mamas and the Papas comenzaban a perder brillo. El comienzo del fin. A pesar de su éxito, la actuación de The Mamas and the Papas en Monterrey recibió críticas mixtas. Aunque seguían siendo una banda influyente, ya no brillaban con la misma intensidad que los nuevos talentos emergentes. El mundo de la música estaba cambiando rápidamente, y ellos parecían quedarse atrás. Ese mismo año, lanzaron su tercer álbum, The Mamas and the Papas Deliver, con éxitos como Dedicated to the One I Love y Creek Alley, una canción autobiográfica que relataba la historia de la banda y su ascenso a la fama. Pero, aunque su música seguía sonando en la radio, las tensiones internas continuaban creciendo. Conflictos, excesos y desgaste irreversible. Los conflictos personales entre los integrantes no se habían resuelto. El consumo de sustancias dentro del grupo aumentó, y Danny Doherty cayó en el alcoholismo, intentando lidiar con las presiones, las traiciones y la creciente desilusión dentro de la banda. Finalmente, en 1968, la situación se volvió insostenible. Kaz Sejioc decidió abandonar el grupo para comenzar su carrera en solitario. Con su salida, quedó claro que el espíritu que impulsaba a The Mamas and the Papas se había desvanecido por completo. El último suspiro de The Mamas and the Papas. Aunque el grupo aún tenía compromisos contractuales pendientes, su separación era inminente. En 1971, lanzaron su último álbum, People Like Us, simplemente para cumplir con su contrato discográfico. Pero la magia ya no estaba allí. La banda estaba terminada. Así, tras una intensa y turbulenta trayectoria, The Mamas and the Papas llegaron a su fin. ¿Qué pasó con los integrantes tras la separación? Después de la disolución de la banda, cada miembro tomó un rumbo diferente. Kaz Sejioc fue la primera en despegar en solitario, logrando una exitosa carrera como cantante. Sin embargo, su vida se vio truncada trágicamente el 29 de julio de 1974, cuando falleció en Londres a los 32 años debido a un ataque al corazón. John Phillips intentó reinventarse en la música, pero su vida entró en un periodo oscuro marcado por adicciones. Su legado fue reconocido en 1998, cuando The Mamas and the Papas fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Falleció el 18 de mayo de 2001 por un ataque al corazón. Michelle Phillips dejó la música y se convirtió en actriz, destacándose en cine y televisión. Su carrera en Hollywood la mantuvo en el ojo público durante décadas.
Denny Doherty continuó en la música y exploró el teatro y la televisión. Falleció en enero de 2007 debido a complicaciones por una insuficiencia renal. Con su muerte, Michelle Phillips quedó como la única sobreviviente del grupo, testigo de todo lo que vivieron juntos. El legado de The Mamas and the Papas. A pesar de su breve tiempo en la cima, The Mamas and the Papas dejaron una huella imborrable en la historia de la música. Entre 1965 y 1968, lograron conquistar al público con su sonido innovador, pero fueron víctimas de sus propias traiciones y conflictos internos. Sin embargo, su impacto perdura. Canciones como California Dreamin' y Monday, Monday siguen sonando y siguen siendo símbolos de una era inolvidable. Si te gustó esta historia. Si hablamos de carreras breves e impactantes, pocos casos son tan sorprendentes como el de Ritchie Valens. Con apenas 17 años y en tan solo 8 meses, revolucionó el rock and roll al fusionarlo con la música tradicional mexicana, dejando clásicos inmortales como La Bamba.